Quiero invitarles, mientras tanto, hermanos, a un texto del Antiguo Testamento, quizás no muy apreciado a simple vista, pero que tiene una importancia muy grande y tiene que ver con la relación del Dios con su pueblo en medio de circunstancias difíciles. Recordemos que por la rebelión del corazón del pueblo y por la rebelión de dejar al Señor y seguir a los dioses falsos, Israel había sido llevado cautivo en el año 722 a.C. por el pueblo asirio, por el imperio más grande de ese tiempo que eran los asirios. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas. Y por la misma rebelión del corazón del pueblo y la idolatría del pueblo en particular, fue también posteriormente, varios siglos después, en realidad, llevado cautivo Judá en el 586 a.C. En realidad fue en tres partes. Primero en el 605, luego en el 597 y después en el 586 a.C. finalmente se consumó el cautiverio de Judá, las 2 tribus del sur. Y después de un tiempo, en el 536 a.C., el Señor levantó a un hombre que era un pagano para que él pudiese dar un decreto donde decía que los israelitas podían volver a su tierra. Y este decreto, que es, como dije, un instrumento en realidad en las manos del Señor, produjo que pudiesen volver los de Judá en 3 oleadas sucesivas también. Primero con Zorobabel, con el sumo sacerdote Josué, para reconstruir el templo del Señor, lo que terminaron en el 520 a.C. en forma definitiva. Luego envió a Esdras también con un grupo importante y finalmente a Nehemías para reconstruir el templo. Esdras venía a restaurar la adoración al Dios verdadero en Judá y luego vino Nehemías para reconstruir los muros. Y llegamos al capítulo 10 de Nehemías, donde en medio de estas circunstancias alrededor de 47.000 personas se habían reunido. Capítulo 8, ese es el contexto ahí. Alrededor de 47.000 personas se reunieron para poder escuchar la ley del Señor y para volver a darse cuenta que en realidad la rebelión de su corazón fue la que los llevó por un lugar errado y el Señor los estaba restaurando a la adoración correcta. El Señor estaba poniendo muros de protección para ellos porque Nehemías reconstruyó el muro junto a muchos otros, por supuesto. Un hombre que era copero del rey vino y trabajó arduamente para realizar la tarea que Dios le había encargado. Y aquí entonces ocurrió algo significativo. Y esto ocurrió en función de lo que viene siendo la esencia del pueblo de Dios. Y por eso los musulmanes le llamaban incluso a los judíos el pueblo del libro, porque el libro, la ley del Señor, era la que determinaba en definitiva la suerte de este pueblo especial que Dios había escogido y había liberado de Egipto, como bien sabemos históricamente. Ahora, el capítulo 9 y 10 de Nehemías viene siendo la consecuencia, la reacción del pueblo frente a ser expuestos a la palabra de Dios y a darse cuenta que ellos tenían que renovar su compromiso con el Señor. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana, de la necesidad de renovar nuestro compromiso con Dios. Se hacen muchas resoluciones a fin de año o a principio de año, se hacen muchas resoluciones respecto a lo que voy a hacer. Muchas de esas resoluciones lamentablemente terminan en poco o en nada al final del camino. Sin embargo, más que planes y propósitos que nosotros nos hagamos a nosotros mismos respecto a nuestra familia, respecto a algunos objetivos que queremos cumplir quizás legítimamente en esta tierra, el compromiso fundamental del pueblo de Dios es con Dios. El compromiso central de la iglesia es un compromiso con Dios. No necesitamos que Dios se comprometa con nosotros porque Dios está objetivamente comprometido con nosotros.
Necesitamos nosotros comprometernos con Dios. Y eso es lo que aquí el capítulo 9 y 10 de Nehemías va a mostrar como consecuencia de una reacción a la palabra de Dios, al ser expuestos a la verdad de Dios. Y hermanos, nosotros hemos estado durante muchos años expuestos a la palabra de Dios, centrados en las Escrituras, para poder adquirir un compromiso más férreo, más personal, más profundo, más congregacional, también si lo vemos en términos plurales, con el Señor. Y allí está lo que vamos a ver en estos versículos de Nehemías capítulo 10. Versículos 1 al 39. Vamos a leer todos estos versículos y luego nos vamos a acercar al texto. Los que firmaron fueron Nehemías, el sacerdote, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgaí y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binuí, de los hijos de Henadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo, Paros, Paat, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Magpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asamna, Maasías, Ahías, Hanán, Maluc, Arim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y los que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en este día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los recibirían las décimas de nuestras labores en todas partes. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, y cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro.
Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Parece difícil poder ver quizás en la práctica qué es lo que esto puede significar para nosotros, pero hay ciertas palabras que tienen que ver con un compromiso. Yo quiero que leamos el último versículo del capítulo 9, porque ese es el que da forma a todo el resto. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Eso es compromiso. Y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y luego viene el listado este. Nosotros hacemos fiel promesa. Hermanos, ahí hay un compromiso que ellos establecieron. Ojo, que no fueron obligados a hacer esta promesa, sino que ellos entendieron que era la única forma de responder a un Dios que había sido fiel a pesar de que ellos habían sido infieles. A pesar de que ellos se habían apartado de la verdad, a pesar de que ellos habían abandonado la adoración al único Dios verdadero, a pesar de que ellos se habían metido en una suerte de seducción de parte de los dioses paganos, ¿cierto? O sea, de las personas que adoraban a los dioses paganos, de las naciones circunvecinas que empezaron a afectar su vida y finalmente les llevaron cautivos por caminos distintos. Antes que fueran cautivos físicamente, ya fueron cautivados espiritualmente. Y esto les llevó finalmente a perder su libertad, y esto les llevó finalmente a ser sacados de su tierra que tanto amaban, y esto les llevó finalmente a que ellos pudiesen desviarse del camino del Señor. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor tuvo misericordia de ellos, y por eso, según la promesa, después de 70 años, partiendo del 605 al 536, después de 70 años el Señor los volvió a la tierra, como un acto de misericordia y de compasión para con ellos. Y una vez que ocurrió eso, entonces el Señor los expuso otra vez a la palabra de Dios para que la palabra de Dios pudiese redarguir sus corazones, convencerlos de pecado y llevarlos a un compromiso genuino con el Señor. Y de eso se trata todo el párrafo. Es la expresión de un compromiso. Nosotros hacemos fiel promesa. Y hermanos, a eso somos llamados. No a decir, Señor, bendice mis planes, sino a decir, Señor, bendice tus planes en nosotros. Somos llamados a acercarnos al Señor y decir, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras, pero yo en lo personal y nosotros en lo congregacional nos comprometemos contigo, hacemos una fiel promesa para andar contigo conforme a tu voluntad. Para estrechar nuestra relación personal contigo y que como iglesia no podamos hacer otra cosa y no tengamos otro objetivo que no sea la honra y la gloria de tu nombre. Es un compromiso al que somos llamados aquí a través de lo que el pueblo de Israel se comprometió, en particular después de volver del cautiverio. Y hay 3 cosas al menos en lo cual se plasma este compromiso. Hay 3 formas en que se expresa este compromiso y aquí voy a ir a puntualizar. Notemos el versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar, para comprometerse. Otra vez está el mismo concepto, que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. La primera evidencia de un compromiso con Dios es un compromiso con su palabra. Es un compromiso con su palabra. Hermanos, esto es lo principal.
De esto se trata la esencia de un compromiso con Dios. Cuando decimos, no, pero si yo estoy comprometido con Dios, y la pregunta es, ¿estás comprometido con la palabra de Dios? ¿Estás todos los días viendo lo que Dios quiere para ti? ¿Escuchando su voz con un corazón dispuesto y abierto, con una mente activa? ¿Estás deseoso de poder escuchar al Señor y poder decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como el apóstol Pablo, y entonces abrir la palabra para que el Señor te diga lo que Él quiere que tú hagas. Un compromiso con Dios es un compromiso con su palabra. Vamos al capítulo 8, por favor, de Nehemías. Este quizás es uno de los textos más extraordinarios del Antiguo Testamento, y los que utilizan mucho el tecnicismo de predicación expositiva dicen, aquí hay una predicación expositiva, y evidentemente así es, pero más que eso, más que el tecnicismo propiamente tal, lo que debemos ver es lo que ocurrió ese día particular cuando se le pidió a Esdras que se ganara en un púlpito de madera, se subiera sobre él en ese estrado y pudiese hacer esto. Capítulo 8, versículo 1. Alrededor de 47,000 personas habían en ese momento. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Ellos entendieron que la única forma de volver al Señor y de volver a caminar en la senda del Señor y apartarse de los dioses paganos y de la idolatría en la cual habían caído, que al volver a la tierra prometida ellos debían volver a tener un compromiso con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Que trajesen el libro de la ley de Moisés. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Noten cómo nadie se excluyó. De hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Es decir, había niños también allí. Habían ancianos. Todo el pueblo. ¿En torno a qué se reunieron? En torno a la ley del Señor. En torno a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que restaura nuestra relación con Dios cuando nos hemos desviado y nos hemos deslizado. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba, cuando dicen para los judíos, era las 6 de la mañana, era el principio del día para ellos. Desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Otra vez se reitera el mismo concepto. Estaban todos reunidos, no había separación en grupos etarios para enseñar la palabra. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Eso es lo primero cuando se trata de un compromiso con la palabra de Dios. Todo el pueblo estuvo atento, estuvo deseoso de escuchar para poder saber cuál era la voluntad de Dios y para volver entonces a una comunión con el Señor. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahí hay una expresión de que ellos entendían que la palabra de Dios era la autoridad máxima que había entre ellos, que Dios gobernaba al pueblo a través de su palabra. Se humillaron ante ella. Y luego menciona a los levitas que hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y lo ponían en sentido, de modo que entendiesen la lectura. Había una exposición. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra del Señor. Miren lo que pasó con la palabra de Dios. Es evidente que hay humillación y que hay arrepentimiento.
Y hermanos, estos son más que conceptos, son realidades a las cuales nosotros hemos de volver una y otra vez. El pueblo de Dios debe humillarse frente a Dios y lo hace cuando considera la palabra en el centro de su vida. La palabra de Dios lo que hace es redarguirnos, es convencernos. El Espíritu Santo aplica esa palabra a nuestro corazón y nos dice cuán equivocado estás en el camino que has andado, y entonces te vuelve al Señor. Eso fue lo que pasó. Tenemos aquí las consecuencias, en los versículos siguientes, las consecuencias de ser expuesto a la palabra de Dios. El pueblo no fue indiferente. A pesar de que habían estado desviados del camino del Señor, allí encontraron otra vez la regla, la norma que debía conducir su vida, los principios escriturales que eran los que en definitiva lo hacían un pueblo distinto. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo hoy día tiene muchas cosas por las cuales desviarse del camino. Hay seducciones a través de filosofías e ideologías que están bombardeando la iglesia todos los días. La pandemia ha mostrado algo terrible, que ha sido mucho más dañino que todo lo que pueda haber hecho en términos médicos. Ha mostrado que el corazón del pueblo de Dios no está 100% apegado a la ley de Dios. Ha dejado en evidencia que nosotros le tememos más a los hombres que a Dios. Ha mostrado que la iglesia del Señor Jesucristo está siendo guiada muchas veces en forma temerosa. Ha mostrado que hemos sido expuestos en realidad a una evidencia que no quisiéramos haber mostrado, y es el hecho de que la iglesia del Señor no ha sido fiel al Señor y a su palabra. Hermanos, estamos viviendo no necesariamente bajo los parámetros de las Escrituras, sino que estamos siendo seducidos a veces por cantos de sirena del mundo. Convencidos de que tenemos que temerle más a un virus que a Dios. La pandemia ha mostrado debilidad espiritual. Y no porque tengamos falta de palabras, sino porque nosotros no hemos reaccionado a la palabra como reaccionaron estas personas aquí. 47,000 personas que estaban oyendo el libro de la ley. 47,000 personas que estaban entendiendo el libro de la ley, porque para eso estaban los levitas que les enseñaban, que interpretaban la palabra y las aplicaban. Necesitamos otra vez volver a esto. Si hay un compromiso que hemos de hacer, es un compromiso con la palabra de Dios. Noten lo que dice el versículo 29. Ellos se reunieron para protestar y jurar, para hacer un compromiso. ¿Qué cosa? Que andarían en la ley de Dios. Menciona 3 cosas: andar, guardar y cumplir. 3 verbos ahí. Que andarían en la ley de Dios. Cuando la Biblia utiliza la palabra andar tanto en hebreo como en griego, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, tiene que ver con estilo de vida. No tiene que ver con andar circunstancialmente. No. Es un estilo de vida. En otras palabras, se podría decir que ellos se comprometieron a vivir en la palabra de Dios. Eso es lo que de esa forma se puede entender andar. A vivir en la palabra de Dios. Ese es un compromiso genuino con la palabra de Dios, es vivir en la palabra, es que la palabra gobierne sobre nuestras vidas, es que la palabra nos diga cómo hemos de vivir, es que la palabra saque nuestro egoísmo, es que la palabra quite de nosotros nuestra soberbia, que la palabra nos humille, que vivamos bajo la autoridad de la palabra todos los días de nuestra vida. Ese es el desafío. No es el desafío solo a escuchar, sino a comprometernos a vivir de acuerdo a lo que escuchamos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y de seguro vienen tiempos mucho más peligrosos y mucho más difíciles de enfrentar.
No sé si recuerdan, hace un tiempo se reían de los evangélicos porque decían, no, capaz que un día le coloquen un chip a una persona. ¿Se acuerdan? La marca ya dicen, se reían los mismos evangélicos de los evangélicos. ¿Y qué están haciendo en el día de hoy? ¿Saben? En la medida en que uno escucha lo que se está haciendo y cómo se ha ido avanzando en este control sobre la población a nivel mundial, ¿saben la frase que más se repite en mi cabeza? Nadie podía comprar ni vender. Apocalipsis 13 está a las puertas, hermanos. Ahí delante de nuestros ojos, lo estamos viendo. Yo nunca pensé que iba a estar vivo cuando viera eso. Está delante de nuestros ojos. La verdad es que esto ha avanzado vertiginosamente. Y el punto es cómo la iglesia va a permanecer firme frente a eso. ¿Cómo la iglesia va a decir, no, yo no me someto a eso? ¿Con qué poder va a tener la iglesia para poder decir eso? Obviamente con la palabra de Dios. Decir que esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos no es un disparate, es la realidad. Yo no sé si ustedes sabían, pero no solo el famoso pase de movilidad va a estar en la mano a través del chip, sino también el hecho de que usted tiene que tener las cuentas corrientes o las cuentas en los bancos. Y que después para comprar en el supermercado le van a pedir eso. Es decir, vamos a ir siendo, voy a utilizar esta palabra poco ortodoxa, apretado a tal manera que finalmente muchos van a decir, bueno, pero es que si no, no puedo viajar, es que si no, no puedo comprar, es que si no, no puedo. ¿Entienden? El cerco se está cerrando. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y saben, no sabemos lo que va a pasar el 2022. No sabemos lo que va a pasar este año, pero sí sabemos una cosa. Tenemos un compromiso con Dios y ese compromiso debemos mantenerlo siempre. Y el primer compromiso con Dios es un compromiso con su palabra. Señor, yo te voy a creer a ti. Por favor, elimina de mi mente y de mi corazón cualquier otro concepto que venga del mundo, de los hombres, de los científicos. Yo te voy a creer a ti. Ese es el compromiso personal y el compromiso congregacional que debemos hacer con el Señor es similar. Señor, nosotros como iglesia nos comprometemos a vivir en tu palabra. Queremos de verdad, Señor, que nuestra vida viva, valga la redundancia, en función de lo que tú dices para nosotros. Esas cuerdas invisibles que yo llamo, que son los principios que están establecidos en la palabra, deben conducir nuestra vida. Deben llevarnos a entender que se trata de una lucha, de una batalla, de una pelea que estamos dando. Y la única forma de hacerlo es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a guardar tu palabra. Y Señor, vamos a cumplir tu palabra. Vamos a cumplir tu palabra. Que andarían en la ley de Dios, que guardarían la ley de Dios y que cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos. No para salvación, ¿cierto? Sino porque ya somos salvos. Tenemos un compromiso con Dios y ese compromiso es un compromiso con su palabra. El Nuevo Testamento está lleno de eso. Podemos citar muchos versículos bíblicos. Si estuviésemos haciendo un estudio necesariamente tendríamos que hacerlo. El apóstol Pablo, poco antes de morir, cuando ya estaba en su último tiempo y él sabía que pronto partiría a la presencia del Señor, tiene una sola cosa en su cabeza. ¿Cuál es la cosa que tenía en su cabeza? ¿Cuál era el pensamiento que conducía su vida en esos momentos antes de morir cuando le escribe a Timoteo? Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Teniendo como testigos al Señor,
que juzgará a los vivos y a los muertos. Predica la palabra, enseña la palabra, pero antes de predicar y enseñar la palabra está el antecedente que hemos de vivir en la palabra. Esdras capítulo 7. Este mismo hombre que está predicando aquí. Esdras capítulo 7, versículo 10. Este mismo que leyó la ley del Señor y está exponiendo la ley del Señor frente a esta multitud. Dice, porque Esdras había preparado su corazón, había abierto su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, todas estaban delante del Señor para, ¿qué? Para inquirir la ley de Jehová. Para profundizar, para hacer un examen exhaustivo de las Escrituras. Y para cumplirla. ¿Lo ven? Y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Noten la correlación que existe. Primero, yo necesito la palabra. Luego, yo cumplo la palabra y entonces yo enseño la palabra. Ahora estas tres cosas van a ir en forma sucesiva. Pero primeramente necesito tener un corazón abierto para la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces en las reuniones de oración aquí en la iglesia local damos gracias por la palabra. Pero obviamente eso se ve reflejado en nuestra gratitud en la práctica. No solo en lo que decimos verbalmente. Llamamos a la iglesia a un compromiso con el Señor porque es un compromiso con la palabra de Dios en primer lugar. El segundo elemento del compromiso lo tenemos ahí en los versículos 30 del capítulo 10 de Nehemías, versículos 30 y 31. Dice, y que no daríamos, otra vez es un compromiso, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remeteríamos toda deuda. Esos son compromisos plasmados en la ley moral de Dios y en la ley civil del Antiguo Testamento. Y esto es lo segundo. Un compromiso con Dios es un compromiso con ser fieles a Dios, es decir, con fidelidad a Dios. Es un compromiso con ser fieles a Dios. Y allí donde otra vez colocamos en un lado el deseo de los hombres y la voluntad de Dios. Miren lo que ellos hicieron. De hecho, tuvieron ciertos problemas. De hecho, Nehemías tuvo problemas con el pueblo porque el pueblo seguía comerciando los días de reposo. Y entonces él tuvo que expulsar a quienes venían de afuera, a cerrar las puertas para que no siguieran realizando esa tarea, porque ese día era consagrado al Señor, dedicado a la adoración y a la exaltación del Señor. Comprometidos con la fidelidad a Dios. ¿Saben? Hay dos cosas allí. ¿Cómo nos comprometemos con la fidelidad a Dios? Primero es separación del mundo. Versículo 30. Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Hay separación del mundo. Escuchamos todos los días, y yo les he dicho hace mucho tiempo, por favor hermanos, apaguen la televisión, especialmente la televisión chilena. No sigan escuchando los noticieros de televisión. Porque eso es parte de la ingeniería social de cambiar la mentalidad de las personas. Hermanos, escuchen la voz de Dios a través de la palabra y entonces se van a dar cuenta, van a hacer distinción entre lo santo y lo profano.
Necesitamos separarnos del mundo y de todas sus influencias ideológicas y filosóficas que están desviando a la iglesia del Señor Jesucristo en el día de hoy. Es inconcebible que la iglesia del Señor en nuestro país, estoy hablando donde más conocemos lo que pasa, ¿cierto? Pero eso está a nivel mundial. Es inconcebible que la gente se deje llevar por canto de sirenas como justicia social. La iglesia tiene que participar en la justicia social. Un concepto que está teñido de rojo. Y la gente va tras eso y dice, no, es que pastor, la iglesia nunca se ha involucrado. La iglesia tiene que involucrarse en eso. ¿En qué? En un concepto ideológico que es anti Dios. En Estados Unidos le llaman el despertar. ¿Recuerdan en octubre del 2019? Chile despertó, ¿recuerdan? Y ese concepto viene de los Estados Unidos. No, nosotros no estamos para eso. La iglesia no está para eso. La iglesia tiene que hacer distinción. ¿Hay una justicia social que se manifiesta en la Biblia? Por supuesto que sí, pero es diametralmente opuesta a aquella de la cual se habla acá. Tenemos que discernir entre lo santo y lo profano para saber cuál es el lugar por el cual debemos andar. Ellos dijeron, ahora nos damos cuenta, nosotros nos hemos mezclado con otros pueblos, debemos separarnos de eso al punto que finalmente Nehemías da una orden para que los matrimonios mixtos que se habían producido se terminen. Y no es una cuestión meramente relacionada con esos matrimonios, es una cuestión de santo y profano, y ahí está el punto. Si alguien quiere saber más de eso, lea Levítico. Pero es que es muy aburrido ese libro, pastor. No. Hermanos, léalo y se va a dar cuenta de que el concepto principal es santidad. Es santidad. Esto no corresponde. Esto no es del Señor. ¿Cómo saber lo que es o no del Señor? El compromiso con la palabra de Dios nos va a ayudar a poder entender eso. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, con las influencias que han llegado. Dentro de las iglesias se ha metido otro concepto muy fuerte que es el animalismo, donde los animales están siendo puestos arriba y los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios abajo. Hermanos, uno a veces ve dentro del contexto de creyentes esa actitud. Los animales valen más que las personas. Cuidado. Acuérdense lo que les digo, próximamente va a venir la famosa ideología, porque esta es una ideología del calentamiento global. Y van a empezar a decir, no tienes que comer carne. Y eso sería para mí terrible. Pero más allá de eso, el punto es que hay una ideología de fondo, ¿me entienden? Hay una filosofía que subyace a esas cosas. Y nos están diciendo, no, mira, no tienes que hacer esto porque la tierra en definitiva es más importante que tú. ¿Ven cómo rebajan al ser humano? Y nosotros decimos, no, eso no es del Señor. Lo hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Eso dice del hombre, no de los animales. ¿No valéis mucho más vosotros? Esos son conceptos bíblicos. Necesitamos discernimiento para poder decir, Señor, nosotros nos comprometimos con ser fieles a ti, aunque eso signifique que le choque al ser humano. Aunque eso signifique que la sociedad nos apalee por todos lados y nos diga que somos personas anacrónicas. No tenemos un compromiso con la fidelidad a Dios. Separación del mundo. Y luego, versículo 31, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ello en ese día ni en otro día santificado. Y eso es coherente con lo anterior.
Separación del mundo, ese es el primer concepto de la santificación. El segundo es adoración a Dios. Estos van de la mano. Cuando obedecemos la palabra de Dios, no solo debemos obedecerla en términos negativos, es decir, no al pecado, sino también en términos positivos, sí a Dios. Señor, no queremos más vivir de esta manera porque en realidad esto te ofende, por eso nos volvemos a ti y queremos adorarte y honrarte como es debido. Ese es el punto. Negarnos a aquellas cosas que son pecaminosas y que ofenden a Dios es el primer paso, pero lo segundo es reconocer que Dios merece ser honrado. En todo, en todas las cosas. Nehemías 13, versículos 15 en adelante. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Noten cómo Nehemías dijo: esto no puede ser. Están dejando a Dios en segundo y en tercer lugar. Es más importante sus negocios que el Señor. Hermanos, ¿no pasa de repente que al mirar nuestra propia vida nos estamos dando cuenta que son más importantes nuestros negocios que los negocios del Señor? No, el Señor tiene que estar primero. Por eso hablamos de fidelidad a Dios. Comprometerse con Dios es ser fiel a Dios. Y eso implica separación del mundo, sus filosofías e ideologías perniciosas que se están introduciendo subrepticiamente dentro de la iglesia. Y eso implica también adoración correcta al Dios verdadero. Separación para honrar a Dios. Ese es el concepto de santo que se menciona en la Escritura. Necesitamos volvernos al Señor de esa manera. Esta es la segunda parte del compromiso con Dios. Y lo tercero, versículo 32 en adelante. Yo no voy a leer todo el párrafo de nuevo, solo voy a ir mencionando algunas cosas importantes. Nos impusimos además, ¿ven que es un compromiso? Otra vez se repite el mismo concepto. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo, miren, para la obra de la casa de nuestro Dios. Versículo 33. La última parte, la última frase. Y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Versículo 34. Acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios. Versículo 35, la primera frase. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová. Versículo 36. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios. La última frase. A los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Versículo 37. En el medio del versículo, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Versículo 38. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. Finalmente, versículo 39, última frase, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Un compromiso con Dios es un compromiso con la palabra de Dios en primer lugar y en esencia, y es un compromiso con fidelidad a Dios, y es un compromiso en tercer lugar con la obra de Dios. Estamos comprometidos con la obra de Dios. Hace poco tiempo recibimos a nuestros hermanos como miembros de la iglesia, a 8 hermanos como miembros de la iglesia. ¿Y de qué hablábamos allí?
Hablábamos precisamente de que no se trata de buscar derechos dentro de la iglesia. Esto lo hace el mundo. Sino deberes. Es decir, ¿cómo puedo yo contribuir para que la obra de Dios crezca? ¿Cómo puedo yo contribuir para que la obra de Dios se engrandezca? ¿Cómo puedo contribuir para que la iglesia crezca cuantitativa y cualitativamente? ¿De qué manera? Es un compromiso con la obra de Dios. Yo reiteré a propósito las 9 ocasiones en que habla de la casa de nuestro Dios, la casa de nuestro Dios, la casa de nuestro Dios. Y esto está hablando del compromiso con la obra de Dios, porque no se trata solo de un lugar físico, se trata de lo que se hace en ese lugar físico, esencialmente. Comprometidos con la obra de Dios. Contribuyendo a la manutención de la obra, pero sobre todas las cosas sirviendo gozosamente a su funcionamiento. Deseando que todo esto pueda crecer, deseando que el nombre del Señor sea honrado y glorificado por medio de lo que hacemos como iglesia del Señor Jesucristo. Un compromiso con Dios es un compromiso con la iglesia del Señor, porque el motor de la obra de Dios es la iglesia local. Y aquí quiero ser bastante claro, hermanos, no es un compromiso con una denominación, es un compromiso con la iglesia de Cristo en términos locales. Campbell Morgan, un extraordinario expositor de la palabra de Dios de origen británico, dijo: aunque la casa de Dios hoy no es material sino espiritual, lo material es todavía un símbolo muy importante de lo espiritual. Cuando la iglesia de Dios en cualquier lugar es descuidada acerca del lugar material donde se congregan, el lugar de su adoración y su ministerio es una señal y evidencia de que su vida está en retroceso. Cuando no hay un compromiso con contribuir a la casa del Señor, que viene siendo, ¿cierto?, la iglesia del Señor, a la obra del Señor, cuando yo no pongo mis dones a disposición y digo, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Entonces yo no estoy siendo parte de la iglesia activamente. Puedo hacerlo en términos pasivos, pero eso no sirve. Porque un compromiso con Dios es un compromiso con la obra de Dios. Ahora, allí llevaban leña, pero ¿qué tiene importancia la leña? Tenía mucha importancia en el sentido de lo que hacían con la leña. La utilizaban para los sacrificios, para los holocaustos. Y los holocaustos apuntaban al holocausto perfecto, que es el Señor Jesucristo. De tal manera que hay connotaciones espirituales importantes en lo que ellos hacían materialmente. Eso es lo que dice Campbell Morgan. Hermanos, tenemos un compromiso férreo con la iglesia local. Decimos, yo pertenezco a la iglesia local no solo para ser bendecido, sino para bendecir a otros también. ¿Cómo podemos llevar las cargas los unos de los otros si no somos iglesia? Yo he repetido este concepto en el último tiempo porque es mi convicción a la cual he llegado. La iglesia del Señor no es virtual, es presencial. La iglesia del Señor es esencial a pesar de lo que diga el gobierno. Y la iglesia del Señor es esencial y es presencial. Es presencial. ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros? ¿Cómo podemos incluso limar las asperezas los unos con los otros si no estamos juntos? Hermanos, tenemos un compromiso con la obra del Señor. Eso es lo que ellos entendieron. ¿Pero por qué entendieron esto? Porque fueron expuestos a la palabra del Señor y la palabra de Dios con sus conceptos erróneos. ¿Recuerdan lo que pasó en el 520 a.C. cuando el pueblo llegó el 536 y comenzaron a reconstruir el templo y luego lo dejaron? ¿Y por qué lo dejaron? Yo quiero que vayamos, por favor, a uno de los profetas menores que nos ayuda a poder entender esto. Y miren cuál era el problema. Yo quiero que vayamos, por favor, a Ageo. Lo espero mientras lo encuentren. No.
Vamos a Ageo capítulo 1. Y miren cuál es el problema de fondo de todo esto. Hay una frase que se repite y esa frase es la que muestra lo que ellos pensaban y por qué habían abandonado la obra del Señor. Porque la abandonaron durante un buen tiempo. Ageo 1. Ya dejaron de sonar las hojas de la Biblia. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, eso es el 520 a.C., el mes de septiembre aproximadamente, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Abandonaron la obra de Dios? Pero, pueblo de Judá, ¿acaso no fue la razón por la cual Dios te trajo de la cautividad? ¿Y la primera orden que te dio fue reconstruir el templo? ¿Qué pasó? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Allí está mostrando cuál es el problema. Casas artesonadas, entre paréntesis, eran casas de lujo, con incrustaciones de marfil, eran cosas extraordinarias. Es decir, ¿a qué se habían vuelto ellos? Se habían vuelto a lo suyo y habían dejado la casa del Señor en segundo lugar. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, lo que está diciendo es que en definitiva lo que ellos hicieron fue dejar lo principal para preocuparse de sí mismos. Dejar la casa del Señor. En términos actuales es dejar en segundo lugar la obra de Dios. No importa. Primeramente están lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que me da satisfacción a mí. Si vivimos así, no vivimos igual como los demás. Tenemos un compromiso con la obra de Dios. Más aún cuando vemos que aquel día se acerca. Cuando vemos que el tiempo ya se está cumpliendo. Cuando vemos que la iglesia va a comenzar a ser asediada cada vez más para no ser fieles al Señor y para someternos ante lo que digan las autoridades terrenales, en contraposición a lo que Dios nos ha dicho. Termino recapitulando lo que hemos dicho en este tiempo. Un compromiso con Dios es el que debemos hacer durante este año, no solo durante este año, sino durante nuestra vida. Es un compromiso con la palabra de Dios. El escritor Víctor Hugo, escritor francés, dijo: Inglaterra tiene 2 libros, la Biblia y Shakespeare. Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Un compromiso con la palabra de Dios. La autoridad de la Escritura debe regir sobre nuestra vida. En segundo lugar, un compromiso con Dios significa un compromiso con la fidelidad a Dios. No hemos de buscar en la Biblia si Dios es fiel o no, porque Dios es fiel. No hay cuestionamiento alguno al respecto y seguirá siendo fiel. Debemos buscar en nosotros si somos fieles a Él o no. Y debemos hacer un compromiso a ser fieles a Él, apartándonos del mundo y honrando al Señor como es debido. Y tercero, un compromiso con Dios es un compromiso con la obra de Dios. Debe estar en el primer lugar en las prioridades en nuestra vida. El Señor merece todo nuestro esfuerzo y sacrificio que sea necesario para que Él sea honrado y exaltado como es debido. El Señor nos conduzca de esta manera, queridos hermanos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos, por corregirnos, porque somos todavía personas que estamos en proceso de aprendizaje, Señor.
Y somos tardos para la obediencia. Perdónanos, Señor. Por favor, despierta nuestros sentidos espirituales más profundos de tal manera que podamos tener un compromiso genuino contigo todos los días de nuestra vida. Guarda tu iglesia y sigue edificándola conforme a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.